muchas gracias a todos, a Funcolep, por darme este espacio de hablar del páncreas. El páncreas, quiero comentarles que es un órgano muy vital para la vida y realmente es muy difícil reemplazarlo y vamos a ver por qué. Y no solamente es afectado por los kilomicrones. Estos son mis conflictos de interés que en realidad no afectan en absoluto para esta charla. Y entonces pensemos en el páncreas, ¿dónde está ubicado? El páncreas es una glándula esencial para la vida que está en el abdomen, en la parte posterior, que nosotros los médicos hablamos del retroperitoneo. Limita con la vesícula biliar, limita con el duodeno, por eso en unas cirugías grandes como el Whipple 1, Whipple 2, puede ser resecado parcialmente el duodeno. También tiene vínculos con el estómago, el colon, entre otros. Entonces está delante de las vértebras, en medio de este sitio. Y está irrigado por la mesentérica superior y la vena cava, están muy cerca, y tiene un conducto, que es el conducto pancreático, por donde van a salir los jugos pancreáticos, que vamos a ver que son muy importantes. Entonces acá tenemos el hígado, la vesícula biliar, el conducto biliar, porta, la vena porta, la ampolla de Vater, el páncreas tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Y su cola está pegada, cercana al vaso, la cola está en la parte izquierda y acá arriba está el hígado. Recordemos que la mayor parte del hígado está al lado derecho y vamos a tener los intestinos. Entonces es muy difícil quirúrgicamente acceder al páncreas, es una cirugía muy compleja y por eso a veces es muy mórbida. ¿Por qué es importante el páncreas? El páncreas es necesario para la digestión de todos los alimentos. El páncreas produce carbohidratasas, o sea, enzimas que van a digerir los carbohidratos y los van a dejar en azúcares simples para poderlos digerir. Produce proteasas, enzimas que son necesarias para romper las proteínas y dejarlas en aminoácidos simples y poderlos absorber. Y en lipases, enzimas que van a degradar los triglicéridos, y los van a dejar en aminoácidos, ácidos grasos libres para poder ser absorbidos. Entonces, sin páncreas no podemos digerir bien los alimentos. Entonces, es muy importante esta situación y por eso cuando tenemos alteraciones del páncreas vamos a tener intolerancia a las comidas, como vamos a ver más adelante. Volvemos a recordar cómo está ubicado el páncreas. Acá lo vemos muy posterior al estómago, en el retroperitoneo, muy delante de las vértebras. Aquí está la vesícula biliar. Aquí tenemos el hígado, la área derecha, el área izquierda que está inmediatamente superior. Tenemos el vaso, que cuando tenemos una cirugía de páncreas de la parte del cuerpo y cola, nos toca retirar el vaso y nos toca previamente vacunarnos contra gérmenes encapsulados como neumococo, meningococo y hemófilos influenzas, que son bacterias que producen sepsis avasallante. Entonces, cuando estamos programados para una cirugía de cuerpo y cola de páncreas, es necesario con anterioridad vacunarnos contra estos gérmenes encapsulados porque perdemos al retirar el vaso la capacidad de defendernos contra esto. Nos recordamos que tiene un cuerpo, que es el centro, una cabeza que limita y bordea el duodeno, la curvatura, que es la segunda porción del duodeno, y la cola. El conducto pancreático va a entregar los jugos pancreáticos al duodeno y acá van pasando los alimentos después del estómago y van a ser hidrolizados y quedar en las formas más simples. Por ejemplo, si yo me consumo un sobre de colágeno hidrolizado, este no va a pasar completo, va inmediatamente a ser roto a aminoácidos simples y de esa forma va a ser absorbido. No podemos, y el organismo determina qué toma o qué no toma de esto. ¿Por qué
estos jugos pancreáticos no se comen en el duodeno, no se comen en el mismo páncreas, porque tenemos una capa de moco muy espesa que va a proteger al duodeno y al mismo páncreas de ser digerido por estas enzimas que van a romper. Son de pHs muy altos, son muy alcalinos, que van a permitir romper e hidrolizar y dejar en las formas más simples los alimentos. Entonces, las carbohidratasas descomponen los carbohidratos en las formas más simples. Si yo me consumo una rebanada de pan, esa pan va a quedar en glucosa, lactosa, dependiendo del componente que tenga el pan, sacarosa, entre otros. Y la enzima principal es la amilasa pancreática. También tenemos amilasa en la saliva, en la cavidad oral. O sea que el proceso de digestión lo iniciamos desde la boca, pero la enzima principal es la amilasa. Y en menos proporciones tenemos quitinasa. Entonces, inmediatamente comemos algo, inmediatamente empieza a secretarse en jugos digestivos que salen aquí por esos huequitos que son la ampolla de váter y vienen a digerir los alimentos. Aquí que tenemos también los jugos biliares que ya se almacenan en la vesícula, que también tienen componentes enzimáticos. Recordemos la cabeza del páncreas, cuerpo, cola, el conducto de páncreas, el Santorini, y aquí tenemos el intestino delgado. Entonces, la digestión más importante de los carbohidratos se va a hacer en la segunda porción del duodeno, donde hidrolizamos todos esos carbohidratos a la forma más simple. Si no estuviéramos el páncreas, nos toca tomar esas enzimas en forma de cápsula cada vez que consumimos, y esa enzima debe tener carbohidratasas, principalmente amilasa. Las proteasas vierten al duodeno y degradan las proteínas, y las proteasas que nosotros van a degradar es el tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarbamidopeptidasa. Entonces, si nosotros nos comemos una proteína, una porción de carne roja, blanca, cualquiera, o una porción de lácteo que tiene alto contenido de proteína, de una vez se va a vertir al duodeno estas proteasas y van a romper a estos aminoácidos a la forma más simple para ser absorbidos como leucina, isoleucina, en fin. Y acá en esta foto vamos a mostrar que el páncreas no solamente tiene, está bien dividido en acinos, que son conglomerados celulares que van a producir, se especializan en unos en producir enzimas y en otros en producir hormonas. Este es un islote pancreático, que es un conglomerado de células que nos van a producir hormonas. Y este es un islote, este es otro conglomerado de células que nos van a producir enzimas. Esto se llama el páncreas exocrino y esto se llama el páncreas endocrino. Y aquí tenemos los conductos, las venas y las arterias que van a alimentar y van a trabajar en forma conjunta, muy relacionado con el tracto gastrointestinal, con el cerebro, entre otros. Tenemos el acino pancreático con células exocrinas, el islote pancreático y el conducto pancreático. Las lipasas van a degradar los triglicéridos. Aquí no estamos hablando de colesterol. El colesterol casi no lo absorbemos. La proporción de colesterol que absorbemos es muy poca y lo absorbemos en forma completa. Los triglicéridos, que es otra forma de las grasas, que los encontramos en lo que llamamos grasas de origen animal y en algunas vegetales, que generalmente, que es el tema que hoy estamos buscando junto con los kilomicrones, pueden ser degradados por el páncreas por esta enzima, la lipasa pancreática, que va a degradar ácidos grasos libres. Aquí vemos un islote pancreático donde está marcado principalmente rojo la insulina, que es lo que más se produce en el páncreas endocrino, y tenemos otras, aquí tenemos el glucagón en azul y aquí tenemos un vaso sanguíneo. Esto es una microfotografía con inmunofluorescencia. Entonces vimos que el páncreas produce enzimas que las hace el páncreas exocrino, que está en conjunto trabajando con el páncreas endocrino, y el páncreas endocrino me va a producir hormonas necesarias para la vida.
La insulina que fue descubierta hace 100 años y desde ahí empezamos a tratar los pacientes diabéticos, es una de las hormonas más esenciales producidas por el páncreas. Solamente la produce el páncreas. Y también nos produce el glucagón, amilina y polipéptido pancreático. Esas son las hormonas producidas en forma normal por el páncreas. Pero en condiciones anormales se pueden producir otras hormonas. Aquí vemos una tomografía axial computarizada donde podemos ver lo que es el páncreas, lo vemos bien delimitado acá, acompañado de la arteria, los riñones, las vértebras, el vaso, el hígado, la vesícula y vemos acá los intestinos. Entonces, la tomografía es una imagen muy importante actual que la utilizamos para el abordaje de muchas patologías abdominales y en principio, en este caso, de las patologías pancreáticas. ¿Para qué nos sirve la insulina? La insulina es necesaria para disminuir la glicemia. La falta de insulina nos produce diabetes y la diabetes es una de las enfermedades del páncreas más prevalentes actualmente. Entonces, el páncreas produce insulina y es la principal hormona. Vemos cómo se marcó en rojo en la mayoría de las cosas. Y aquí vemos una ultrasonografía de abdomen donde vamos a ver el páncreas. Aquí lo dibujan. Realmente los radiólogos son unas personas que tienen la capacidad de discriminar 256 o más tonos de grises. Eso es increíble. A la adaptación que hacen de la visión. Aquí vemos la columna vertebral, la arteria aorta, la vena esplénica, la vena cava inferior, entre otros, y aquí pueden delinear el páncreas, la cola, el cuerpo y la cabeza. La otra hormona es el glucagón, que nos protege de las hipoglicemias. Yo no tengo que estar comiendo todos los momentos para prevenir una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tengo hormonas que suben y controlan el azúcar. Entonces, el glucagón, si yo estoy durmiendo, el glucagón me defiende de la hipoglicemia en condiciones normales. Si yo entro en ayuno muchas horas o varios días, el glucagón me disminuye el riesgo de morir en hipoglicemia. Es una hormona muy importante para la vida, que en los diabéticos con enfermedad muy avanzada la pueden perder y empiezan a presentar más hipoglicemia. Aquí vemos cómo una tomografía en diferentes fases del contraste me permite ver diferentes comportamientos de los órganos, incluyendo el páncreas. Aquí lo vemos sin contraste, aquí lo vemos con contraste, el medio de contraste yodado que utilizamos en este momento, y aquí lo vemos en la fase portal. Lo mismo vemos el hígado, cómo se ve con contraste, aquí lo vemos en la fase venosa y aquí lo vemos sin contraste, lo mismo los riñones, aquí sin contraste. Aquí vemos los riñones con alto contraste. Aquí vemos el vaso con contraste. Aquí vemos el vaso sin contraste. La amilina es una hormona que pocos conocemos, está descubierta a finales de los años 80 y realmente hoy sabemos que contribuye en muchas patologías. En las patologías del páncreas contribuye discretamente al control glicémico, al control del peso y a la velocidad de la absorción de los alimentos. Entonces, hoy vemos que hace parte del tratamiento de la diabetes tanto 1 como 2. No la tenemos en el país, pero nos es necesaria y también contribuye a la absorción y la velocidad de los alimentos. Entonces, vamos a ver, no sé si al futuro vamos a tener la amilina en Colombia como parte del tratamiento de estas enfermedades. Otra hormona que conocemos discretamente es el polipéptido pancreático, que modula la secreción de enzimas y hormonas para las hormonas pancreáticas. No sabemos bien qué produce, la hemos aprendido a conocer en patologías tumorales, de tumores que producen, pero sabemos que sí se modula tanto la producción de insulina como la producción de otras hormonas y también de las enzimas pancreáticas. Y tenemos una hormona excepcional que hace todo lo contrario de los demás, inhibe a todas las hormonas, todo tiene un control. Y precisamente la somatostatina es una hormona inhibitoria que fue descubierta en los años de 1970
Y desde ahí nos cambió el manejo de algunos tumores endocrinos, el manejo de las cierres de las fístulas, por ejemplo, pancreáticas. Es una hormona muy utilizada en cirugía, muy utilizada en otras patologías, tanto endocrinas como no endocrinas, y se requiere para rápidamente la secreción de fístulas, entre otros. Entonces, recordemos las enzimas necesarias para la digestión, amilasa, lipasa, proteasa, las hormonas necesarias para la función adecuada del páncreas, el glucagón, que disminuye la hipoglicemia, la milina, que nos controla discretamente la secreción de insulina, promueve la secreción de insulina, también controla el peso y nos ayuda a la absorción, el enlentecimiento de la absorción de los alimentos, la insulina, que es la hormona básica para prevenir la hiperglicemia, que nos suba el azúcar, la somatostatina, que inhibe absolutamente a todas, a la insulina, a la milina, al glucagón, a la lipasa, a las proteínas y a otras hormonas, como la hormona de crecimiento, en fin, ella inhibe absolutamente todo, y el polipeptídeo pancreático. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender por qué cuando nos enfermamos, el páncreas está mal funcionando mal. La diabetes mellitus, hoy día sabemos que es la enfermedad más frecuente del páncreas. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren diabetes. El 10% o más de nuestra población ya tiene alteraciones de la glicemia y en parte se debe por una absoluta o parcial falta de insulina o un mal respuesta de nuestros tejidos a la insulina. Recordemos que tener una glicemia mayor de 100 en ayunas ya es anormal, tener una glicemia más de 126 es definitivamente muy anormal y tener más de 200 de azúcar en cualquier momento del día es totalmente anormal. Tenemos muchos dispositivos y tenemos muchas herramientas para hacer control desde nuestra casa y de nuestra vida. La diabetes afecta a cualquier momento de la vida. Los niños al momento de nacer, antes de los 6 meses, pueden sufrir de diabetes neonatal, son diabetes muy raras, son diabetes excepcionales que pueden acompañarse con problemas del páncreas o pueden estar asociadas a mutaciones genéticas o a otras cosas. Tenemos la diabetes monogénica, que también es una forma especial, son un grupo de enfermedades con defectos puntuales de los genes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es una falta casi total de la insulina y se requiere insulina para sobrevivir. Tenemos la diabetes del embarazo, la diabetes mellitus tipo 2, que la relacionada por la occidentalización, por la falta de hacer ejercicio, por la obesidad, por el tipo de dieta y otros tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes del páncreas, entre otros. Siempre debemos pensar en las personas que están a riesgo de diabetes. Tenemos los pacientes que tienen sobrepeso, los pacientes que han tenido infarto, los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial, historia de prediabetes, mujeres con ovario poliquístico. Toda mujer gestante requiere su evaluación, incluso si es obesa antes del embarazo. La fibrosis clística, todos los pacientes con trasplante hepático, cardíaco, intestinal, que cada vez tenemos una población más grande, pacientes que utilizan glucocorticoides, la hipertensión, dislipidemia, los pacientes que tienen manchas oscuras en el cuello, en los pliegues, las mujeres que han tenido diabetes gestacional, toda persona mayor de 45 años, los pacientes que están bajo inmunoterapia, los antirretrovirales, los trasplantes renales, pulmonares, la radioterapia abdominal por cualquier razón, la acromegalia, son personas que deben hacerse una evaluación de glicemia, iniciar comportamientos de vida saludable porque tienen mayor riesgo de tener diabetes. La diabetes tipo 1 se da porque el páncreas endocrino sufrió una enfermedad, fue atacado, recibió un autoataque que en la mayoría de las veces el sistema inmune que está diseñado para reconocer lo propio y defenderlo, reconocer lo extraño y atacarlo por alguna razón que está escrita en nuestro código genético, ha montado un ataque y ha destruido las células beta del páncreas. Y el paciente deja de producir insulina y se da una disglicemia y empieza a elevar la glicemia y puede terminar en urgencias por una cetoacidosis diabética. Tenemos formas también raras de diabetes. Tenemos los MODI, que los pacientes cursan con quistes en el riñón, pueden tener atrofia del páncreas y elevación de la glicemia. Tenemos mutaciones del gen IPES, donde el paciente puede cursar con otras alteraciones, con hipoparatiroidismo, alteraciones cutáneas, u otras formas genéticas como el Wolcott-Rallison. Estas diabetes monogénicas aparecen en la niñez o en personas
jóvenes, aunque ya con el avance genético, ya sabemos que hay personas mayores que tienen formas leves de esta diabetes. La diabetes tipo 2, la que más nos afecta, es por el exceso en el consumo de alimentos, es por la falta de ejercicio, por el sedentarismo, por el alcoholismo, el cigarrillo, la herencia. Esto nos conlleva a que nuestro páncreas deje de trabajar bien y empiece a perder la función. Entonces, pero el páncreas no solamente le da diabetes, no solamente deja de producir insulina. También tenemos las pancreatitis. La pancreatitis es una inflamación del páncreas. Esta inflamación puede ser leve, moderada o severa. Puede ser asintomática. Las formas asintomáticas corresponden al 5%. El páncreas se inflama ligeramente y no pasa, el paciente no siente mayor cosa, no consulta y se va dañando el páncreas y se va atrofiando. Pero puede ser moderada, el paciente se queja, nosotros no le prestamos atención, o puede ser severa, que termina en la unidad de cuidados intensivos. Las formas severas, el paciente puede fallecer por una pancreatitis hemorrágica o necrotizante. ¿Por qué nos puede dar una inflamación del páncreas? Por consumo excesivo de alcohol, que es una de las formas más frecuentes, por medicamentos como algunos glucocorticoides, estrógenos, entre otros, por hierbas, algunas hierbas nos pueden dar pancreatitis, por enfermedades genéticas como la fibrosis quística, porque un cálculo me tapó la salida de los jugos biliares en la ampolla de váter, por cálculos biliares. Entonces, han sabido ustedes de pacientes, de personas que después de un ataque de cálculo biliar terminan en una pancreatitis, por una colangiografía retrógrada endoscópica, por niveles altos de triglicéridos o kilomicrones, también por infecciones, hay virus, incluso en el COVID-19 se ha reportado que nos puede producir pancreatitis, por bacterias, parásitos se nos pueden alojar en el páncreas, por lesiones en el abdomen, trauma, una herida cortopunzante, un accidente, por obesidad, porque nosotros le montamos un autoataque, tenemos una predisposición genética y atacamos el páncreas por anticuerpos, por alteraciones genéticas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen enfermedades huérfanas, como deficiencia del tripsinógeno, de proteasas, como la fibrosis quística o el síndrome de hiperkilomicronemia que estamos tratando acá. El páncreas también nos puede afectar por tumores benignos. Nosotros podemos tener quistes benignos, quistes simples que nos encuentran en una tomografía, en una resonancia, quistes complejos que requieren seguimiento, biopsias, quistes de parásitos. También tenemos tumores benignos como adenomas, cistoadenomas. A veces nos sale una mancha ahí, puede ser un vaso accesorio que nació ahí y nos genera esto. También podemos tener lesiones vasculares, angiomas, hemangiomas, que son tumores de sangre, que nos pueden confundir que será otro tumor. También podemos tener tumores malignos, que es una de las patologías más frecuentes en Colombia, ya vamos a mostrar. Tenemos el adenocarcinoma, que sigue siendo una enfermedad mortal. Tenemos los cistadenocarcinomas, los carcinomas anaplásicos de páncreas, y aquí también tenemos los tumores neuroendocrinos. Aquí vamos a ver un PET con 18 FDG, donde vemos un tumor que está ubicado, es un PET con glucosa, donde vemos un tumor que el paciente consultó por pérdida de peso, dolor abdominal crónico, deterioro de su estado general, y aquí encontramos una lesión que brilla, ¿sí? Y tenemos lesiones metastásicas a distancia. A ver, desafortunadamente seguimos perdiendo la batalla. En Colombia, para el año 2020, se hicieron 2.693 nuevos casos de cáncer de páncreas con una mortalidad muy alta. Más del 50% van a estar muertos a 5 años. Seguimos diagnosticándolos tarde y también nosotros podemos hacer algo con el mejoramiento del estilo de vida. También podemos tener páncreas atróficas o nacer sin páncreas. Nacer sin páncreas es una enfermedad muy rara que condiciona diabetes, deterioro del estado general, malnutrición inmediatamente desde la infancia, es una enfermedad casi mortal. Y entonces, podemos tener un páncreas atrófico cada día con las resonancias, con las imágenes podemos hacer páncreas atrófico, con las múltiples injurias que hacemos por nuestra comida, por el consumo de alcohol, por las pancreatitis. El páncreas se puede ir atrofiando y perdiendo la función en la producción de hormonas o de enzimas y nosotros podemos tener muy mala calidad de vida. También podemos perder el páncreas por una cirugía extensa, por una cirugía de un tumor. Y hoy día tenemos la oportunidad de un reemplazo de páncreas que puede ser solo o combinado,
con riñón, entre otros para algunos diabéticos tipo 1, o podemos tener las células reemplazo de islotes para tratar de sufrir, poder paliar la diabetes tipo 1. Sin embargo, pues no, todavía nos hace falta mejorar este tipo de técnicas. El páncreas puede ser comprometido por enfermedades genéticas, una de las que tenemos también una enfermedad difícil, rara, huérfana, es la fibrosis quística, que es un trastorno hereditario caracterizado por una secreción espesa de nuestras flemas, en este caso, por ejemplo, de nuestros líquidos, en el caso del páncreas, sería de los líquidos pancreáticos, o a nivel de pulmonar, el moco se hace más espeso que prácticamente tapona los bronquios y nos conlleva infecciones, deterioro y también mala absorción. Los jugos pancreáticos no salen muy bien y el paciente termina pues sufriendo mala absorción porque no tiene unas enzimas que funcionen adecuadamente. Esta es una enfermedad que puede requerir trasplante pulmonar, entre otras, y pues tenemos unas terapias aún que nos hace falta también mejorarlas. ¿Qué síntomas puede tener un páncreas enfermo? Como ustedes ya vieron, en el caso de Valentina, su dolor abdominal fue la primera y una pancreatitis, pero el paciente puede tener diarrea, paciente con diarrea crónica, hay que pensar en una enfermedad del páncreas y sobre todo si la deposición queda flotando o tiene grasa. Si queda flotando en el baño, este paciente hay que pensar en una esteatorrea. Y hoy tenemos la elastasa pancreática como hay que hacerle MIPRES en Colombia, pero es una forma de diagnosticar tempranamente a estos pacientes, tenerlo en cuenta en nuestro arsenal. También pacientes que tienen síntomas, toman algunos medicamentos que bloquean la secreción del páncreas, hay que mirar ver la necesidad de si tiene un diagnóstico de insuficiencia pancreática, una esteatorrea pancreática, pacientes que han tenido múltiples pancreatitis pueden perder esta función y es necesario reverificar si están haciendo una diarrea, una esteatorrea pancreática. El paciente tiene flatulencia, come y todo le cae mal, tiene meteorismo intestinal, muchos gases. El paciente se distiende, vive distendido, seguramente no puede digerir su comida adecuadamente por insuficiencia en el consumo, insuficiencia en la producción pancreática de enzimas. El paciente no produce insulina o deficiente la calidad de insulina, entonces empieza a elevar el azúcar y hace diabetes o hiperglicemia. El paciente vive con dolor abdominal crónico y no le encontramos la causa. En esos pacientes hay que pensar que no tengan un calcio elevado, unos triglicéridos elevados, que no esté haciendo pancreatitis, le podemos hacer un chequeo amilasa, lipasa y verificamos la diarrea. El paciente empieza a perder peso. La pérdida de peso puede ser una manifestación de una pancreatitis subaguda o crónica o un tumor pancreático o una desnutrición y el paciente no puede tolerar la comida. Entonces, esto debemos estar atentos a controlar, a consultar al médico y al médico a pensar ante estos síntomas qué hay que hacer frente a este paciente, qué exámenes hay que direccionar. ¿Y qué factores afectan el páncreas? ¿Qué yo puedo hacer para tener un páncreas sano? Debo limitar el consumo de alcohol, el exceso de alcohol me produce inflamación del páncreas, las dietas ricas en grasas saturadas, recordemos que para los casos más severos de hiperclinomicronemia, pues debemos limitar el consumo a 10-20 gramos de grasa al día y la propuesta en el inicio de esta charla es tengamos un día sin grasa, cocinemos sin grasa, entonces, sobre todo las grasas trans, las grasas saturadas, nos deterioran muchísimo la función pancreática. La obesidad y el sedentarismo hace que este páncreas funcione cada vez menos, tengamos un páncreas atrófico, que cada día nuestros radiólogos lo están reportando más frecuentemente en las imágenes. El consumo de cigarrillo definitivamente incrementa muchísimo el riesgo de cáncer y desafortunadamente pues tenemos enfermedades genéticas que aún no las podemos corregir a tiempo, como vimos el caso de las deficiencias de ApoB5, APO5, entre otras que nos afectan el páncreas. ¿Por qué unos triglicéridos nos pueden producir pancreatitis? Si yo tengo triglicéridos mayores de 400, 855, 1000, 2000, 3000, yo no puedo, o sea, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque mi páncreas se puede dañar. El exceso de triglicéridos conlleva a un sobretrabajo de
del páncreas en tratar de controlar, absorber rápidamente sus triglicéridos y lleva a una producción desbordada de enzimas pancreáticas que terminan digiriendo el mismo páncreas, generando radicales libres, inflamación, hemorragia y consumiéndose todo lo demás, degradando. Entonces, si yo consumo excesivo alcohol, lo mismo, empieza el páncreas a trabajar excesivamente, produciendo enzimas pancreáticas y oxidando y produciendo radicales libres que conllevan a romper el mismo páncreas, a degradarse, a necrotizarse. Aquí vemos un páncreas inflamado con necrosis. Entonces, triglicéridos mayor de 400, hay que tratarlo nosotros como médicos, no podemos quedarnos en la inercia. Paciente también debe exigirle a su médico el tratamiento, ponerse en control dietario, iniciar el proceso de dieta, ejercicio, control de factores de riesgo, tratar de tomarse los medicamentos adecuadamente, o sea, hay que poner de la parte de ambos partes, el médico y todo. Pacientes mayores de 1000, también tenemos ya verificar si requiere insulina para evitar el daño del páncreas, la necrosis y terminar en la unidad de cuidados intensivos, y cada pancreatitis nos va dejando un páncreas más atrófico que termina en insuficiencia pancreática. Eso es todo lo que tenía para contarles de lo importante de que es el páncreas para nuestra vida, día a día, minuto a minuto. Muchas gracias.